buenos días, soy José Francisco Quiñones López, maestro del campo de Ciencias Experimentales. Hoy le llevamos a sus hogares Cobaes Estudia en Casa, una estrategia de nuestro director general, maestro Sergio Mario Arredondo Salas, y del equipo académico de la institución, para que continuemos desarrollando el programa académico del presente ciclo escolar. Iniciamos. Para continuar con el bloque 3, compuesto del carbono y macromoléculas, vamos a atender el tema de isomería. ¿Qué es isomería? Para poder comprender este concepto, veamos el siguiente ejemplo. Aquí nosotros podemos apreciar dos compuestos orgánicos aparentemente o de manera muy visual, diferentes en cuanto a su estructura molecular. Tenemos a lo que es el butano y tenemos a lo que es el 2-metilpropano. Vemos su diferencia estructural, por lo que estos compuestos tienen propiedades químicas y físicas diferentes por esa condición. Pero a pesar de ser tan diferentes, tienen algo en común. Ambos tienen la misma fórmula molecular. ¿Y qué es la misma fórmula molecular? Pues resulta que ambos están formados por el mismo tipo de elementos químicos y por la misma cantidad de estos tipos de elementos. Cuando se presenta esta situación en química orgánica, se dice que estos compuestos presentan isomería. ¿Sí? Como lo dice acá, los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes estructuras moleculares, se llaman isómeros. Podemos conocer diferentes tipos de isomerías. Existen las isomerías estructurales y las estereoisomerías. En este caso solamente estudiaremos diferentes tipos de isomerías estructurales: isomería de cadena, isomería de posición e isomería de función. En estos tres tipos de isomerías se presenta la condición que mencioné anteriormente. En los tres, las estructuras moleculares de los compuestos son distintas, pero sus fórmulas moleculares de cada uno de ellos son las mismas. En el caso de la isomería de cadena, tenemos o vamos a encontrar compuestos con uniones de átomos, ¿sí?, en cadena de orden diferente. En el caso de isomería de posición, vamos a encontrar compuestos con iguales tipos de grupos funcionales, pero esos grupos funcionales van a estar ubicados en distintas posiciones dentro de lo que es la estructura del compuesto. Y en la isomería de función vamos a encontrar compuestos con diferentes grupos funcionales, pero con una misma fórmula molecular. Veamos algunos ejemplos de isomería de cadena. Si ponemos atención, estos tres compuestos químicos, compuestos orgánicos, tienen la misma fórmula molecular. Los tres tienen 6 carbonos, tienen 14 hidrógenos dentro de sus estructuras. ¿Qué los hace diferentes? Bueno, la diferencia entre ellos es la forma en que ellos, los átomos de carbono, se enlazan entre sí, dando estructuras distintas uno del otro. El primero es el hexano, tenemos el 3-metilpentano, el 2,2-dimetilbutano, donde el primero tiene, si vemos bien, una cadena lineal de 6 carbonos, Este de acá tiene una cadena principal de 4 carbonos y unida a ella tiene 2 ramificaciones, y acá tenemos una cadena de 5 carbonos con una ramificación. Ahí esa diferencia entre los tres es estructural, pero tienen la misma fórmula molecular. Por eso se dice que aquí se presenta una isomería de cadena. Ahora veamos, si a nosotros nos pidieran cómo poder formar un isómero de un compuesto, ¿sí?, podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un primer compuesto, que es un alcano de 7 carbonos, un heptano. Nosotros podemos hacer una modificación en su cadena. Yo primero que nada haría una modificación, disminuiría la cantidad de carbonos en la cadena principal y le pondría una ramificación a esa cadena para poder tener los 7 carbonos
que me marca su fórmula molecular. ¿Sí? Una vez que tenga esa estructura de carbonos, yo le voy a agregar los hidrógenos a cada uno de esos carbonos, pero si nosotros recordamos, una de las características del carbono es que es tetravalente. Debo de cuidar que cada uno de los carbonos tenga unidos, ¿sí?, o tenga enlazados 4 elementos con él. En este caso puede ser el mismo carbono o el hidrógeno. Esta estructura y esta estructura pertenecen a compuestos diferentes, pero tienen la misma fórmula molecular. Por eso podemos decir que estos dos compuestos son isómeros de cadena. Esta ramificación yo la puedo mover de posición, la puedo poner en otro lugar o poner acá y tendría otro isómero de cadena. Podría yo también modificar esta cadena y en vez de poner 6 carbonos en la cadena principal, anotar 5 carbonos y hacer una ramificación de 2, ¿sí?, carbonos con sus respectivos hidrógenos, y yo haría otro isómero de esta fórmula molecular. Tenemos otro ejemplo. Así como hay compuestos de cadenas abiertas, también tenemos compuestos en el área de los alcanos, también los alquenos, de cadenas cerradas. Aquí tenemos un ciclo alcano, en este caso un ciclo pentano, ¿sí? Tiene 5 carbonos. Si a mí me pidieran que yo encontrara un isómero de él, pues igual voy a modificar su cadena. Puedo hacer, en vez de tener un ciclo pentano, tendría un ciclo butano. Una ramificación para completar los 5 carbonos, agregaría los respectivos hidrógenos a cada uno de ellos y verificaría la tetravalencia del carbono, que en este caso tendría que anotar 2 hidrógenos, aquí dejaría uno solamente y aquí dejaría 3 para poder cumplir con esa tetravalencia. Pudiera ser otro isómero, pudiera ser un ciclo propano, ¿sí?, y ponerle una ramificación de los carbonos, ¿sí? Veamos ahora ejemplos de isomería de posición. Al igual que en el caso anterior, en este tipo de isomerías ocurre lo mismo. Tenemos una fórmula molecular, ¿sí?, la misma fórmula molecular para diferentes compuestos orgánicos. En este caso tenemos al 1-pentanol, al 2-pentanol, al 3-pentanol, ¿sí?, que tienen propiedades físicas y químicas distintas entre ellos. Aparentemente sus estructuras son similares, son iguales. Los 3 tienen una cadena lineal de 5 carbonos, ¿sí?, pero si podemos ver, existe un grupo funcional que es el mismo para los 3, con la pequeña diferencia de que está ubicado en distinta posición dentro de la estructura del compuesto. Eso los hace isómeros de posición, ¿vale? Podemos también elaborar isómeros de posición. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una cadena de 5 carbonos con un grupo funcional, en este caso un halogénuro que es el bromo, ¿sí? Si a mí me pidieran o yo tuviera que hacer un isómero de este compuesto, es bien sencillo. Simplemente modifico la posición del bromo dentro de la cadena, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Pues igual ponemos la misma cadena. Vamos a cuidar siempre acordarnos de la tetravalencia del carbono. Yo voy a modificar la posición del bromo. Lo tenía en este carbono, lo cambio a este otro, ¿vale? Veo la tetravalencia, cuántos hidrógenos se necesitan para cada uno de ellos, y ahí tengo un compuesto diferente a ese que tengo, ¿sí? Tiene la misma fórmula molecular, pero por el simple hecho de cambiar de posición de un carbono a otro, ya cambia el compuesto. Tenemos otro ejemplo acá. Acá
pasamos a tener un alqueno por el hecho de tener un doble enlace. En este caso es un alqueno de 5 carbonos, un penteno. Este doble enlace también lo puedo cambiar de posición, se encuentra en el carbono número 2. Lo puedo hacer que esté en el carbono número 1. No lo puedo hacer que esté en el carbono número 3 porque las reglas para nombrar alquenos no me lo va a permitir. Aquí simplemente va a poder hacerse en cuanto a la posición del doble enlace, modificarlo de lugar. Puedo hacerlo, lo pongo en el primer carbono. Puedo poner los hidrógenos o no y después poner sus cantidades al final de formar su fórmula. Tetravalencia, aquí tenemos solamente un carbono que se ocupa, aquí ocupamos un carbono también, aquí ocupamos 2, aquí ocupamos 2 y aquí ocupamos 3. Este compuesto, por simplemente cambiar, aquí ocupamos 2 de posición, el doble enlace ya es diferente, ya es otro compuesto, ¿sí? Entonces aquí tendríamos otro isómero de posición en cuanto a el tipo de enlace, ¿sale? Pasamos a la otra isomería, la isomería de función. Aquí hay un detalle que para poder entender de mejor manera la isomería de función necesitamos recordar, ¿sí?, un poquito, a lo mejor han escuchado los diferentes tipos de grupos funcionales, como los alcoholes, los aldehídos, la acetona, las aminas, las amidas, ¿sí?, y otros más que existen, ¿sí?, los cuales vamos a encontrar en este tipo de isómeros. Aquí tenemos un primer ejemplo donde tenemos dos compuestos distintos, el 2-metil-2-propanol y el isopropilmetiléter, ¿sí?, que tienen grupo funcional diferente. En este caso el grupo funcional de los alcoholes, que es el característico OH, y en este caso el grupo funcional de los éteres, que son distintos, son compuestos completamente diferentes en sus propiedades físicas y químicas, pero tienen los mismos elementos, los tipos de elementos y la cantidad de estos, ¿vale? Tenemos otro ejemplo acá abajo, tenemos un compuesto con un grupo funcional de los ésteres y un compuesto con el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, compuestos diferentes pero con su fórmula molecular, ¿sí?, igual. Aquí para poder hacer isómeros de este tipo de compuestos, les repito, pues tendríamos que saber o conocer todos los grupos funcionales para poder diseñar la estructura del isómero que queramos, ¿vale? Entonces recordemos que la isomería no es otra cosa más que cuando en química orgánica o en compuestos orgánicos se presentan estructuras distintas en dos o más compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Y tenemos tres tipos de isomerías que ustedes conocen hasta ahorita: isomería de cadena, isomería de posición e isomería de función. Bueno, por hoy es todo, jóvenes. Gracias por su atención. Cuídense y quédense en casa.